Y este es sin duda es uno de los temas del día, del momento, que te diría aquí en la Argentina, pero con una repercusión también muy fuertemente a nivel incluso internacional. Esto tiene que ver con lo que se hace todos los años en la Argentina, que es el examen para el acceso a las residencias. ¿Qué es el acceso a las residencias? Bueno, todos los médicos que se reciben tienen que tener como práctica, y es un paso casi necesario para tener una buena carrera médica, no es obligatorio, pero casi necesario, hacer una residencia. ¿Qué es una residencia? Bueno, son un periodo de 4 años en el cual un médico ya recibido, pero recién recibido, empieza a trabajar en un hospital y complementa su formación ya trabajando, con todo lo que eso significa, con lo cual ya es cobra un salario por ese trabajo de residente y además continúa así su formación. Es una parte, insisto, fundamental de la formación de los médicos aquí en la Argentina. Y para decidir si se entra, no cualquiera puede entrar a una residencia, para decidir si se entra o no, hay que aprobar un examen muy exigente. Es un examen que requiere varios meses de formación, mucha preparación y que es un filtro muy grande porque, por ejemplo, el 1 de julio, que es cuando se dio este examen, había más de 13.000 inscriptos para darlo, cuando los cupos son muchos menos. ¿Qué pasó en este examen en particular? Un grupo reducido, fueron 268 de esos exámenes, quedaron bajo la lupa. ¿Por qué? Porque algunos de esos 268 eran 268 con los puntajes más altos. 268 con los puntajes más altos. Pero algunos de ellos eran incongruentes los resultados con el rendimiento y la experiencia académica de los postulantes. ¿Y por qué te digo que hay una beta que ata a esto con la relación entre Argentina y sus vecinos en un tema muy delicado como es el tema de la educación? Ustedes saben, en Argentina es gratuita la educación e irrestricta, no importa de dónde venís. Bueno, esto tiene que ver con que de los 268 casos, 149, es decir, más de la mitad, estudiaron y vienen de universidades extranjeras. Muchos de ellos de universidades ecuatorianas. ¿Por qué? Porque de los 13.000 que se presentaron, 2.800 vienen de universidades ecuatorianas y, mejor dicho, 2.800 vienen de universidades extranjeras, de los cuales 1.045 vienen de Ecuador y 787 vienen de Colombia. Entonces, está eso un poco en la mira y esto llevó al presidente, al vocero del presidente, Manuel Adorni, a hacer el anuncio que vas a escuchar ahora. El Ministerio de Salud dispuso suspender el orden de mérito vigente, reprogramar el cronograma y convocar a un nuevo examen exclusivamente para los postulantes que hayan obtenido en el examen 86 puntos o más. El análisis técnico reveló un patrón de desempeño anómalo con resultados inusuales que obligaron a revisar el proceso completo. Usualmente un diploma de honor de la Universidad de Buenos Aires obtiene entre 80 y 90 puntos en el examen. En el ranking del examen aparecen notas sospechosas como puntajes mayores a 90 y puntajes mayores a 85 obtenidos por estudiantes recibidos en universidades extranjeras, cuyos alumnos no solían aparecer entre los primeros 500 puestos. Por ejemplo, la Universidad Técnica de Manabí tiene 9 médicos entre los primeros 27 del ranking. En este sentido, y por intermedio de la Universidad de Buenos Aires, se recibió una denuncia firmada por aspirantes que advertían sobre irregularidades en el proceso de toma de exámenes. Esta medida alcanza un total de 268 postulantes, de los cuales 149 poseen títulos habilitantes de universidades extranjeras y 119 de los 268 totales con títulos habilitantes de universidades nacionales. Es llamativo que ocurra esto justo el año en que el Ministerio de Salud de la Nación corrigió una injusticia que perjudicaba a los médicos formados en universidades argentinas por sobre quienes lo hicieron en las universidades extranjeras. Me refiero al otorgamiento de los 5 puntos adicionales en el orden de adjudicación para quienes estudiaron en universidades argentinas. A su vez, la Dirección Nacional de Migraciones está cruzando información con los datos de los postulantes para ver si efectivamente hubo irregularidades en el proceso y la documentación presentada para la obtención del DNI para residir en la República Argentina.
Bueno, efectivamente acá hay una polémica que involucra muchas dimensiones, porque efectivamente Argentina y el gobierno de Javier Milei viene tomando una serie de medidas que apuntan, por ejemplo, incluso a permitir, algo que la Universidad de Buenos Aires no ha querido, pero a permitir que la universidad incluso le cobre a los estudiantes extranjeros, con una lógica básica, y es que la universidad es gratuita para los argentinos porque las familias argentinas, criadas y que han vivido toda la vida en la Argentina, han aportado a la universidad porque han pagado impuestos a lo largo de toda la vida. Lo mismo cabe a los extranjeros residentes, es decir, aquellos que están hace muchos años en la Argentina y que no importa que no nacieron en Argentina, también han aportado a la Argentina y por lo tanto al financiamiento de la universidad. El problema es que se produce una situación de cierto desequilibrio cuando alguien que no fue formado en la Argentina y que no vivió en la Argentina viene a la Argentina exclusivamente, por ejemplo, para hacer la residencia, porque tiene un título de graduación en universidades de cualquier otro país, ingresa a la residencia, obtiene el puntaje necesario para cursarla y luego termina, y luego termina obteniendo un título de especialización y en muchos casos después se va de la Argentina. Entonces, ahí se empieza a generar una situación de cierto desequilibrio de vuelta, porque eso es financiado con la plata de los impuestos de quienes viven en la Argentina, sean argentinos o no. Esto que llevó al gobierno a decir, bueno, le damos 5 puntos adicionales a los que vienen de universidades argentinas, es lo que genera la denuncia de que se habrían comprado títulos y que algunos de los que se habrían comprado el acceso a exámenes, mejor dicho, y que algunos podrían haber sido quienes vienen de universidades de afuera. Esto fue interpretado en algunos lugares como un caso de xenofobia. Yo quiero que veas una campaña que estaba circulando mucho en Ecuador, porque es además el país del que han venido más de los alumnos que hicieron este examen. Xenofobia en la Argentina no es un tema de nacionalidad, seguro. Bueno, nos dicen, chicos, terminemos con estas discusiones, hay tramposos en todos lados, pero mientras tanto el Ministerio de Salud declara en La Nación que investiga un fraude masivo en el examen de residencia y deja que los principales señalados en la opinión pública sean médicos migrantes, sobre todo ecuatorianos. No es un tema de nacionalidad, entonces, ¿por qué los nombres que se filtran, las estadísticas que se muestran y los discursos que se repiten apuntan sistemáticamente a quienes venimos de afuera? Dice el primer mensaje. Segundo mensaje, bueno, hablemos con datos, no con prejuicios, los exámenes no son comparables, bueno, y continúa un exceso. ¿Está conectado César? Entonces tenemos la posibilidad de hablar con él. Vamos entonces a Quito, Ecuador, porque es muy importante, obviamente, tener la mirada desde allí con nuestro querido César. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal, Darío? ¿Cómo estás? Bueno, yo estoy acá en la Universidad Central del Ecuador, una de las 3 de las cuales forman parte este grupo de médicos que, como tú habías señalado, ya se recibieron. Acá es también de la Universidad de Manabí, que ha presentado una posición distinta a la que tú mencionabas. Ellos más bien han dicho que ellos no protegen ni avalan ningún tipo de actitud antiética o que esté por fuera de las normas y no se hacen responsables de cualquier accionar individual de estos estudiantes que están siendo investigados. Por otra parte, de la Universidad Central no tenemos todavía comunicados, tampoco de la Universidad Católica de Guayaquil, de donde también forma parte este grupo de estudiantes. Entendemos que son 1.045 los ecuatorianos que dieron el examen y que obviamente acá históricamente Argentina ha sido una de las plazas más atractivas por todo lo que tú mencionabas, porque primero era una educación muy barata, a veces gratuita, como tú mencionas. Familias decían que solo hay que pagar prácticamente el tema del arriendo en la Argentina y que esto permite obtener títulos de posgrado que en muchos otros lugares, como en Estados Unidos o en Alemania, son bastante caros. La segunda plaza es Brasil, pero allá hay diferencias importantes, les cobran por estudiar estos posgrados. Sin embargo, la novedad se da por esta
esta irregularidad, de que históricamente no se habían ubicado en esos puestos. Sabemos que dentro del top 10 están al menos 9 ecuatorianos. Tú ya lo has señalado, hay esta asociación que en redes sociales está diciendo y tratando de argumentar por qué pasó esto. Dicen que en el examen del hospital, en donde obtuvieron mejor rendimiento, se tomaban otras disciplinas de la medicina, mientras que en el examen nacional hay otras ponderaciones conceptuales que permitieron que no les vaya bien. Bueno, lo que se impulsa desde acá, desde el Ecuador, es que más allá de la polémica de si esto es un acto xenofóbico, que me parece claramente que no lo es, hay que llegar a una investigación transparente que permite determinar si hubo o no ventajas o tramposos que se beneficiaron en este examen, Darío. Bueno, está bueno esta aclaración y un par de cuestiones para complementar de por qué es un disparate literalmente hablar de xenofobia en este caso. En primer lugar, lo que ha planteado siempre el gobierno argentino respecto de esta situación nunca ha tenido que ver en rigor con la nacionalidad de las personas, sino en todo caso con la procedencia, es decir, si son ecuatorianos que están viviendo en la Argentina, ecuatorianos, venezolanos, colombianos, brasileños que están viviendo en la Argentina, viviendo en la Argentina y que se formaron en la Argentina, tienen el mismo tratamiento que estudiantes nacidos en la Argentina. La cuestión es sencillamente para aquellos que vienen especialmente desde afuera, que ya se formaron afuera y que vienen especialmente de afuera a hacer esta especialización, que efectivamente es, no solo es gratuita, es rentada de hecho, porque te pagan por hacer la residencia, se cobra un salario que no es equivalente al de un médico, pero está bastante cerca del salario de un médico. Y en segundo lugar, hasta tal punto no es discriminatoria, que la decisión que toma el gobierno es que se vuelvan a dar los exámenes para todos aquellos que sacaron más de 268 puntos. Es decir, básicamente mejor dicho, todos aquellos que sacaron más de 86 puntos, que son 268 personas. Es decir, lo que hizo el gobierno es todos los que sacaron puntaje alto tienen que volver a dar el examen. Eso no discrimina entre si son argentinos o no, pero eso ha creado una enorme injusticia, y que no tiene que ver con que si son argentinos o no, que es que tienen que volver a dar el examen tanto aquellos sobre los que no hay ninguna razón para sospechar, argentinos, ecuatorianos, venezolanos o de donde sean. ¿Y por qué digo que no hay razones para sospechar? Porque tienen un rendimiento académico que es acorde al puntaje que sacaron en el examen. Entonces, personas que se recibieron y se graduaron con notas muy altas y que obtuvieron una nota muy alta en el examen, como aquellos que sí tienen por ahí algo más raro para explicar, que es que por ahí se recibieron y se graduaron en sus universidades con notas más bajas y que obtuvieron una nota inusualmente alta en el examen. Entonces, eso está generando mucha polémica contra el gobierno en la Argentina, porque muchos dicen, ¿cómo nos hacen dar el examen de vuelta si nosotros hicimos todas las cosas bien? Bueno, es un tema que está claramente abierto. Ahora, César, ¿cambió algo en el último año respecto, por ejemplo, de esto, de la cantidad de ecuatorianos que decide venir a estudiar a la Argentina a partir de los cambios y de cómo este tema se instaló en la agenda, sobre todo el año pasado? Perdón, Darío, te estaba teniendo un problema con escucharte, pero sin embargo nosotros hemos hecho algunas averiguaciones. Primero hemos elevado a la Cancillería General del Estado una solicitud para saber si en la embajada ecuatoriana en Argentina se ha recibido algún tipo de solicitud para recibir asesoría al respecto de este tema, como es derecho de los ciudadanos que están residiendo allá en ese país. Pero también hablamos con la Federación de Médicos del Ecuador. Nosotros en las próximas horas vamos a tener un diálogo con el presidente de la Federación Médica del Ecuador para conocer cuál es la postura. Esta irregularidad no se había presentado antes, no es el primer año que están ecuatorianos postulando para residencias en la Argentina, y esta es la situación que se llama la sospecha, porque no se habían ubicado en esos puestos tradicionalmente. Obvio, habrá algún estudiante que
tenga la preparación y legítimamente se haya estado preparando para este examen y pueda tener un papel destacado. Bueno, seguramente si es que se retoma este examen, como tú bien lo has señalado, tendrá la oportunidad nuevamente de refrendar que él lo logró legítimamente y en base a sus méritos. Lo importante también es que detrás de todo esto hay un sinnúmero de gente que se beneficia y hace negocio de poder ir a estudiar hacia Argentina. De hecho, aquí hay una cantidad de ofertas desde varias empresas privadas en donde tú ingresas a internet y te dicen, bueno, estas son las guías que te van a permitir estudiar en la Argentina. Estas empresas están vinculadas con fraudes en los exámenes o han tenido acceso a este tipo de preguntas. Bueno, esta investigación que está realizando el Ministerio de Salud argentino seguramente va a permitir dilucidar el tema cuando también se investigue si hay funcionarios dentro del propio sistema que toman este tipo de pruebas que han filtrado preguntas o que han permitido que un fraude académico de esta envergadura se dé. Yo siento que lo más trascendental será la posibilidad de tomar este nuevo examen, transparentar las cosas y, si cabe, también investigar dentro del sistema si existen personas que están beneficiándose de la gratuidad de la educación en la Argentina. Impecable, César. Muchas gracias. La seguimos y esperamos, obviamente, ansiosos la entrevista.